A ver, si está con nombre. Ok, seguimos. Muy bien, ya ustedes ven entonces. Ya le dijimos. El área debajo de la curva, es el trabajo. Depende de la trayectoria que siga. Habrá o no trabajo. Ok. Entonces, si vemos aquí en esta figura, si vemos la figura, en cada trayectoria tendrá debajo un área diferente. Por lo tanto, el trabajo va a depender de la trayectoria. ¿Ok? Eso es de esperarse porque el trabajo en función de la trayectoria, es decir, depende de la trayectoria que siga el proceso, desde estado 1 al estado 2. O sea, los estados finales, ¿dónde están? Si el trabajo no fuera una función de la trayectoria, entonces ningún dispositivo cíclico podría operar para producir trabajo. Ninguno, si no depende de la trayectoria. Porque tiene que haber un trabajo sobre el sistema y un trabajo que haga el sistema. Y los dos tienen que ser diferentes. Pero el trabajo sobre el sistema debe ser menor que el trabajo hecho por el sistema. Claro, el trabajo que se hace sobre el cilindro es una fuerza que está haciendo un cigüeñal que se está devolviendo. O sea, no es tanto trabajo. Pero el trabajo que está haciendo la explosión del combustible al empujar el cilindro es mucho mayor porque está moviendo el cigüeñal en el área positiva. ¿Ok? El trabajo producido durante la parte del ciclo tiene que ser consumido por la otra parte. Por lo tanto, si no hay un proceso, si no hay una diferencia, no habría un trabajo neto de salida. O sea, si usted empuja algo y lo jala de nuevo, usted no, y lo lleva al mismo punto, usted no hizo ningún trabajo. O sea, si usted lo vuelve al mismo punto, pero por la misma ruta, usted no va a hacer un trabajo. Entonces, este ciclo que vemos aquí en la figura, este ciclo, ¿ve? Fíjese que el proceso fue de 1 a 2 por abajo y de 2 a 1 por arriba. Entonces, este de 2 a 1 es una expansión y de 1 a 2 es una compresión. Usted ve que el volumen va bajando y aquí, y de aquí a aquí el volumen va aumentando. Por lo tanto, el área debajo de la curva de este menos el área debajo de la curva de este me va a dar el área dentro de las dos curvas. Y ese va a ser el trabajo neto realizado. Mientras menor sea el trabajo de entrada al sistema, mayor va a ser el trabajo neto. Porque el trabajo neto va a ser PdV, presión por volumen 2 menos presión por volumen 1. Vamos a ver ahora. ¿Okay? En sentido estricto podemos decir que la ecuación 4.2 que vimos allá, PdV, la presión sobre la superficie interna del émbolo y se ve igual a la del gas del cilindro solo si el proceso es cuasi equilibrio. Por lo tanto, en determinado momento, todo el gas en el cilindro está en la misma presión. Por eso decimos que está cuasi equilibrio, está a la misma presión, en un momento diferencial, en un instante. La presión cambia total, obviamente, pero tiene que estar cuasi equilibrio para que haya una diferencia de volumen. ¿Ok? Entonces, y también cuando la presión en la cara del émbolo
cuando lo está empujando, se usa para la presión. Además, no se puede hablar de la presión de un sistema durante un proceso sin ese equilibrio, porque las propiedades se definen solo en el estado de equilibrio. Usted no puede tener las propiedades en un punto si no es en equilibrio. Recuerden que los estados, las propiedades están en los estados. Cuando digo que las propiedades están en los estados, es que usted tiene a una temperatura de saturación de 240, usted tiene este volumen específico, esta energía interna, esta entalpía y esta entropía. A esa temperatura. O sea que usted, para poder hablar de propiedades, tiene que hablar en qué condiciones. Y esa condición tiene que ser la misma, no puede cambiar, porque cambia la propiedad. Ah, claro. Cuando comienza a cambiar la posición, cambia las propiedades. Pero a mí me interesa, oigan bien, que el cambio de volumen, la diferencia de volumen, me va a dar en los extremos la diferencia de las propiedades. La diferencia, la propiedad sí usted la puede restar. Y no hay una relación, una función entre las propiedades y la presión, porque la presión es constante, porque está en cuasi equilibrio. ¿Ok? Como el cuasi equilibrio está casi constante. ¿Ok? Entonces esa ecuación 4.2 es para cuasi equilibrio. Se puede usar sin cuasi equilibrio siempre y cuando la cara interior, la presión en la cara interior es la que se usa como presión. Entonces, por lo tanto, se puede generalizar la ecuación 4.2 y tenemos la 4.4 porque la presión va a ser igual a la integral de 1 a 2 de PI de B, donde PI es la presión en la cara del cilindro, en la cara interna del émbolo, o sea, es la presión ahí, esa flechita que usted ve, esa presión ahí, en la cara interna. Y esa presión en la cara interna es instantánea, recuérdese, cuando se va expandiendo, esa presión puede bajar, pero vuelve a aumentar. Cuando se mueve, cuando el volumen aumenta, la presión, mire, la compresión de la explosión es cuasi equilibrio, es que usted la manda tiene que considerar en un punto. Ella se va a seguir expandiendo, pero va a tener la misma presión total. Por eso es que se utiliza cuasi equilibrio para explicar esta ecuación. Se ve entonces que el trabajo es un mecanismo para la interacción de energía entre un sistema y sus alrededores. W representa el trabajo, o sea, la cantidad de energía o trabajo transferida desde el sistema, o sea, positiva en la expansión. Así, y así tiene que aparecer en alguna parte, ¿ok? Que tiene que aparecer en alguna parte la expansión. Y debe ser posible justificarlo porque la energía se conserva. O sea, la energía de la explosión de la gasolina, esa energía no se pierde, se conserva. ¿Y cómo se justifica? Bueno, porque no toda se utiliza para mover el cilindro. Entonces, esa energía total va a ser, cuando se mueve por la ley de la conservación de energía, va a tener 3 trabajos que hacer cuando se expande. Primero, tiene que vencer la fricción del cilindro, del émbolo. Segundo, tiene que vencer la atmósfera que está actuando sobre el cilindro. Y tiene que vencer la resistencia del cigüeñal. Entonces usted ve que el trabajo que hace el pistón tiene que vencer a estos 3. La fricción, la atmósfera y la resistencia mecánica del cigüeñal. Entonces usted va a integrar esta ecuación, en vez de PI, va a poner la fuerza de fricción, P por A, que es la presión atmosférica, y la fuerza del cigüeñal. Ahora vamos a entender lo siguiente. El trabajo usado para vencer la fricción del cigüeñal aparece como calor, por eso se calienta tanto el motor de un carro y se calienta el compresor, porque esa fricción se va en calentamiento. ¿Ok? Esa se pierde. Y la energía transmitida por el cigüeñal pasa a otro mecanismo después, como por ejemplo los neumáticos y todo eso, para efectuar alguna función. Sin embargo, observen que la energía atmosférica, o sea, la energía transferida por el sistema como trabajo,
debe ser igual a la energía que recibe tanto del cigüeñal como de la atmósfera y la energía usada para vencer la fricción. La suma de los tres. Entonces, el uso de esa relación de trabajo de frontera no se limita a un proceso cuasi equilibrio de gas, también se puede usar para sólido y líquido en equilibrio. ¿Ok? Ya usted sabe entonces que necesitamos la fuerza de fricción, la fuerza de la gravedad, el trabajo que se hace para vencer la fuerza de gravedad, que es P por A, la presión atmosférica por el área del cilindro, más el trabajo, la fuerza del cigüeñal. Entonces vamos a ver este ejemplo, vamos a ver dos ejemplos para aplicar ese concepto. ¿Ok? Ejemplo 4.1, trabajo de frontera para un proceso a volumen constante. Ok, consideremos un recipiente rígido que contiene dentro aire a 500 kPa de presión y 150 grados centígrados. Como resultado de la transferencia de calor hacia los alrededores, o sea, el envase pierde calor, entonces la temperatura dentro baja y la presión también va a bajar. Pues recuerden que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. A más la temperatura, mayor presión. Si baja la temperatura porque se está enfriando, va a bajar la presión. Pero el envase, recuerden que es un envase rígido. Me pide calcular el trabajo en ese sistema. O sea, ¿cuál es el trabajo? Determina el trabajo hecho por el sistema. Ok. Y el proceso es el enfriamiento. Ok. En un recipiente rígido se enfría aire y disminuye la presión y la temperatura. Entonces hay que determinar el trabajo de frontera. Muy bien, vamos a ver la figura 4.6, donde vamos a graficar la presión y la temperatura. Y el volumen, perdón. La presión bajó a 400, de 500 bajó a 400, pero el volumen se mantuvo constante. Por lo tanto, el punto 1 va de 1 a 2, porque es un recipiente rígido. Simplemente este recipiente perdió calor. Y de 500 kPa bajó a 400 y de 150 bajó a 65 grados centígrados. ¿Cuál trabajo realizó? El área debajo de la curva. Esta es la curva del punto 1 al punto 2. Como el volumen no cambia, es del punto 1 al punto 2. ¿Hay área debajo de esa curva? No, no hay área. ¿Por qué no hay área? Entonces no hay trabajo. Porque el volumen no cambió. Y si el volumen no cambió, el diferencial de trabajo es igual a 0. Por lo tanto, el trabajo es 0. Cuando se enfría un sistema sin cambiar el volumen, no hay trabajo. Trabajo solamente hay cuando cambia el volumen. Ok, PdV. Ahora va a haber trabajo de frontera para un proceso a presión constante. Ok. Un dispositivo sin fricción, ya estamos eliminando de esta ecuación acá, perdón, de esta ecuación, un momentito. Caramba, ¿qué será lo que va a aparecer aquí? Ok, de esta ecuación, como es sin fricción, ya este término no va, usted ve, no va. Dice, un dispositivo sin fricción consta de un cilindro y un émbolo que contiene 10 libras masa de vapor a 60 psi absoluta y 320 grados Fahrenheit. Entonces se transfiere calor al vapor, o sea, se le agrega calor y su temperatura aumenta a 400 grados Fahrenheit. Si el émbolo no está unido a una flecha, o sea, quiere decir, si no hay un trabajo de flecha de giro y la masa es constante, determinar el trabajo que se realiza durante este proceso. Recuérdese, aquí dice que hay un cambio de temperatura y tenemos una presión constante, pero hay un cambio de temperatura y tenemos 10 libras masa. ¿Ok? Muy bien, dice, se calienta vapor en un dispositivo cilindro émbolo y la temperatura sube a presión constante. Se va a determinar el trabajo de frontera hecho por el émbolo. Por el émbolo. ¿Ok? Muy bien, en la figura 4.7 se muestra un bosquejo del sistema y el diagrama PB. Este es un bosquejo, por eso yo le digo que ustedes cuando hacen un ejercicio siempre tienen que hacer un bosquejo, un dibujo y un diagrama. Por eso que no entiendo cómo ustedes me pueden pasar un cuadro con
datos, con números. No sirve para nada. Yo cada vez me siento más frustrado cuando yo veo eso. Y yo le puse, de que para no quemarlo, le puse 60, algo así. Es cero lo tengo que poner. Porque ustedes parecen, no sé qué es lo que le pasa por la cabeza. ¿Cómo van a mandar un cuadro lleno de números? ¿De dónde usted lo sacó? ¿Cómo usted sabe que son los números? Tendría que demostrarme de dónde lo sacó. Yo sé cómo es, pero yo no tengo que buscárselo. Usted que tiene que decirme cómo lo usa. Ok, entonces dice, a presión constante, usted ve, de 60, pasa del punto 1 al punto 2. O sea, al pasar del punto 1 al punto 2, es un diagrama PB, pero este B es volumen específico. Pasó del punto 1 al punto 2. Presión y volumen específico. Ok, muy bien. El proceso de expansión es de cuasi equilibrio. Aunque no se expresa específicamente, la presión de vapor dentro del cilindro permanece constante durante el proceso. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica, tanto la presión atmosférica como el peso del émbolo, permanecen constantes. Por lo tanto, en ese proceso de presión constante, por lo que se depende de la ecuación 4.2, integramos P de B. Pero como la presión es constante, lo saca de la integración e integra el volumen. Pero el volumen es una propiedad lineal. Por lo tanto, es B2 menos B1. P sub 0 por B2 menos B1. ¿Ok? O también el trabajo es igual a P sub 0, pero P sub 0 es la masa, esa M está mal puesta. Vamos a decir, para el proceso completo debió decirse así, un momentito, debió decir así, para el proceso, un segundito. O sea, ellos lo ponen ahí directamente la masa, porque recuérdense que el volumen es igual a la masa por el volumen específico. Ah, pero yo lo cerré fue, caramba, porque le di en el punto que no era. O sea, le quiero ver los pasos de la ecuación, aunque es muy simple, pero como ellos la ponen, es bueno recordar que el volumen específico son kilogramos por unidad de masa. Kilogramos, perdón, sí, por unidad de volumen. Kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Un segundito, ya un segundo abre. Porque va a abrir donde mismo estábamos, no sé. Entonces, cuando ponemos la ecuación, porque fue que me dio otra cosa que yo no tenía ahí. Me puso otra cosa. Ok. Vamos a ver, si usted tiene P sub 0 por B2 menos B1, eso es igual a P sub 0 por B2 es la masa, que es constante, por el volumen específico en 2, más la masa, que es la misma por el volumen específico en 1, perdón, menos. Porque el volumen específico es kilogramo por metro cúbico. El volumen, entonces, va a ser igual. Esto es kilogramos por metro cúbico. Kilogramos por metro cúbico es el volumen específico. Si este volumen específico, si usted multiplica la masa, o sea, ¿cómo va a decir? Usted tiene el volumen. Para usted tener el volumen, si yo tengo el volumen específico, tendría que multiplicar por el volumen para tener la masa. O sea, esto por volumen total, por los metros cúbicos, yo voy a tener la masa. Por lo tanto, la masa por el volumen específico me va a dar el volumen. ¿Usted ve? Porque yo tengo aquí en la ecuación el volumen, pero el volumen es igual, usted lo despeja, va a ser volumen específico entre la masa. Volumen específico entre la masa.
Vamos a ponerlo acá. Usted tiene volumen específico entre kilogramos, o sea, volumen específico entre masa, me va a dar, este volumen, esta masa que está acá, eso es como si yo multiplicara por el inverso. Al multiplicar por el inverso me queda el volumen y se va kilogramo con kilogramo, me queda el volumen. Entonces, por eso aquí yo tengo la ecuación que la masa lo pongo aparte y aquí multiplico por los volúmenes específicos. Si usted multiplica el volumen específico por la masa, ¿se ve? Son pie cúbico por metro, pie cúbico por... Es que yo lo tengo al revés aquí, pero... O sea, el volumen específico es metros cúbicos por kilogramo. Y al multiplicar por los kilogramos me quedan los metros cúbicos. O sea, son, perdón, que me equivoqué aquí. Estos son metros cúbicos, estos son volumen específico, son metros cúbicos por kilogramo. A multiplicar por kilogramo, por la masa, me quedan los metros cúbicos. Por eso lo saco aparte de la ecuación y me queda que el trabajo va a ser igual a la masa por la presión por diferencia de volumen específico. ¿Ok? Ahora busco los volúmenes específicos de la tabla. En ese estado, ¿cuál es el estado? En los dos estados. Los dos estados que son 60 y este volumen específico, y 60 y esta temperatura, y la otra, el volumen específico y la otra temperatura. ¿Cuáles son esas dos temperaturas? Bueno, aquí está 320 y 400. Entonces, para buscar esos volúmenes específicos, me voy a la tabla A6E. ¿Por qué la 6E? Porque tenemos grados Fahrenheit y vamos a buscar libras masa. Entonces, ahí buscamos en la tabla que a 60 PSI, aquí tenemos 60 PSI, usted lo ve aquí, 60 PSI. Esta 60 PSI tiene esta temperatura de saturación, pero no tenemos esa temperatura de saturación, tenemos esta temperatura a esa presión. Automáticamente, por eso es que si usted no me dice eso en su tarea, yo supongo que usted no se lo sabe. ¿Usted ve? Fíjense entonces, esta es la temperatura de saturación y la temperatura es mayor. Y si la temperatura es mayor de la de saturación a esta presión, ¿qué significa? Que es vapor sobrecalentado. Que es vapor sobrecalentado. Entonces, a esa temperatura y presión, yo tengo este volumen específico. Y a esa misma presión y a esta temperatura, tengo este otro volumen específico. Entonces, que al aumentar la temperatura, aumentó el volumen específico. Claro, porque todavía es más sobrecalentado. En un diagrama PV, porque cuando decimos un diagrama PV, en un diagrama de propiedades termodinámicas, eso queda en la parte de afuera. Vamos a explicárselo. Eso quedaría en un diagrama de saturación. Eso me queda aquí. Esta es la presión constante de 60 kPa. kPa. ¿Verdad? Aquí yo tengo una temperatura y aquí yo tengo otra temperatura. Entonces aquí está sobrecalentado. Yo tengo 1 y 2. Y tengo aquí son 292, presión de saturación, temperatura de saturación a esta presión. Pues aquí tengo 320 y aquí un poquito más allá tengo 400. Y usted ve que pasó de sobrecalentado a otro más sobrecalentado. Entonces eso usted tiene que ponérmelo y demostrarme que usted está entendiendo eso. Si no, no lo está entendiendo, simplemente. Y tiene la nota que merece. Entonces, al buscar esos datos en la tabla, tengo que el volumen específico es 7.4863 en 320 y 8.3548 en 400. Entonces busco el trabajo como la masa, por la presión, por la diferencia de los volúmenes específicos. Y fíjense que me va a dar BTU, porque tengo ahí pies cúbicos por libra masa. Y aquí tenemos PSI por pie cúbico. Y tengo aquí BTU. Entonces se va a ir PSI con PSI. Pie cúbico con pie cúbico, libra masa con libra masa y me queda BTU. Por lo tanto,
es en BTU. Que si usted lo quiere convertir a kilojoule, lo multiplica esto por 3.7 tanto, no recuerdo. Ok. Este signo positivo indica que el sistema realizó un trabajo. Es decir, el vapor usó 94.6 BTU de su energía para llevar a cabo ese trabajo, cuya magnitud podría determinarse también calculando el área debajo de la curva del proceso, un diagrama P por B, P de PB, ¿verdad? Como sería acá. Si usted se da cuenta, esta área es esto por esto. O sea, 60 por la diferencia. 60 por la diferencia. Y va a ser por unidad de masa. Por lo tanto, hay que multiplicarlo por la masa. Pues son 10 libras. ¿Se entendió, verdad que sí? ¿Se entendió? Sí, maestro. No. Sí, ok. Muy bien. Sí. Vamos a hacer este otro ejemplito y ahí terminamos. Ah, no, ya son las 9:40. Nos vemos el próximo viernes, ¿ok? Un momentito, no se Ah, vayan. ya me iba. Un momentito. No, es que ya levantaron la mano, ya saben que para eso. Ah, pero hay uno más de 25. Caramba, y soy yo. Solo son 25 ustedes. Faltan 30 y son 32, faltaron 7. Bueno, y eso, miren, no solamente eso. Usted ve que son, ¿verdad? Miren quiénes no están. No están. ¿No está ahí? Carolina Soto. No está Víctor. Sí. Ah, pero ponga la manito. Ah, pero te dijo que iba a explicar otro ejemplo. No, ya no voy a hacer 9:40. No da Ah, está tiempo. bien, está bien. Profesor Juan de Ponga Paula. la manito. Déjala ahí, Juan de Paula. Deja la manito, por favor. Juan de Paula. Le estoy poniendo un segundo. Ok. Ok, muy bien. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. ¿Ok? Pasen Ah, buenas. cuídense. Ok,